presentaciones estupendas, ¿no? Y que abren muchísimas posibilidades de intervención, ¿no? Bueno, yo en primer lugar felicito a los dos por su trabajo y por lo que nos han presentado, que evidentemente, como ven, tiene muchísimas incógnitas, pero esas son justamente las que nos permiten ahora intervenir, ¿no? Así que tienen ustedes la palabra. Ahí les presenta Juan Manuel Faramiñano. Hola. Muy bien, pues obviamente dos presentaciones magníficas, pero yo quería apuntar algo desde el punto de vista que más conozco, que es el concepto jurídico de patrimonio común de la humanidad. Y es un problema porque ese concepto no está bien definido hoy por hoy y todavía, lamentablemente, da coletazos. A mí me tocó lidiar esto en la UNESCO con el embajador Grossespiel cuando tuvimos que hablar sobre el patrimonio común del genoma humano como un bien intangible, lo has apuntado. Hay otros bienes intangibles, en fin, culturales, etc. Todo eso nos está dando dos problemas. Un problema aquí local, que es que tenemos que explicarle a nuestros agricultores, en tu caso, qué es el patrimonio, hasta dónde llega y cuáles no son los peligros que parecen creer ellos que tienen. ¿Por qué? Porque falta una definición exacta, jurídica, bien elaborada. E internamente, en el seno de la UNESCO, pasa lo mismo. No creamos que allí los que están son diplomáticos. En definitiva, no son juristas, gente que ha trabajado estos temas. Claro, tenemos ahí un problema que habrá que ajustar para poder explicar aquí y para poder también combatir allí, porque allí no se explica, allí se combate. Entonces habrá que buscar los elementos necesarios. Simplemente era un comentario que sí quería apuntar. Me han encantado las dos exposiciones, muy clara la tuya, muy culta la tuya, realmente da gusto. Y creo que tenemos ahí un reto que tenemos que tomar en consideración. Me parece que es importante para Jaén, ambos elementos son fundamentales y ajustar las definiciones jurídicas creo que es importante. Y luego hay un tema que quizás sea más coyuntural, movernos con diplomáticos. Habrá que buscar también nuestros engarces allí, no aquí, sino allí, nuestros engarces, porque que se quiera o no se quiera, los lobbies funcionan, siguen funcionando. Muchas gracias. Tiene la palabra Antonio. Sí. Yo me uno a lo que decía Juan Manuel. Gracias a los dos por la clarísima exposición. Hombre, la primera sensación que uno tiene es que Jaén no tiene arreglo, ¿verdad? A uno le deprime, es decir, cualquier proyecto aquí se eterniza enormemente. Pero bueno, dicho esto, y tratando de levantar la cabeza, me voy a dirigir a José Domingo. Te he creído entender que el nivel de protección para la declaración depende del propio expediente y que es en el programa que has puesto ahí donde se establece el nivel de protección. Luego entonces, ¿qué miedo hay por parte del alcalde de turno y de los pocos agricultores de ese entorno concreto para que pudiera limitar la actividad de los agricultores? Pongamos en el expediente el nivel de protección que estimemos adecuado para que, consiguiendo la declaración de patrimonio, que tiene una importancia económica esencial, tiene una importancia turística, tiene una importancia, pero digo, no afecte a las limitaciones de cultivo que creen tener. En definitiva, me da la impresión de que esto es puramente un tema político, es un tema que el alcalde de turno ha querido tomar protagonismo y que al final pues estamos siendo los 8 millones de andaluces o los 650.000 jiennenses los que nos vamos a tener que tragar, retirar un expediente que era, desde mi punto de vista, enormemente importante para el desarrollo de esta provincia, ¿no?
Sí, sí, completamente de acuerdo contigo, Antonio. Y yo creo que además ha respondido. No sé si voy a saber decir algo más, porque yo creo que él ha enfocado muy bien, ¿no? Porque no hay ninguna limitación nueva sobre lo que lo haga. Para empezar, como decía, que no todo el expediente está compuesto de olivares, que hay bienes de naturaleza muy diferentes, que algunos tienen ya su protección y por lo tanto aquí ya rige la que está aprobada. Pero en el caso concreto de los agricultores y del olivarero y en la zona, el componente 14, en la zona de la campiña de Jaén, a los agricultores lo único que se les pide es que sigan haciendo lo que han hecho siempre. Nada más. Claro que los agricultores tienen algunas limitaciones ya. Pues, por ejemplo, si quieren cobrar los subsidios de la política agrícola común, pues tienen que cumplir una serie de condiciones. Pero eso no lo impone ni el expediente. En otros casos los olivares están dentro de espacios protegidos. Hay una parte del olivar de Orcera que está dentro de un parque natural que ya está creado, que no ha sido buscado por el expediente para reforzar ningún tipo de para cercenar ninguna capacidad de decisión y de libertad por parte de los agricultores. Es más, como decía, la gran responsabilidad de la aprobación de este expediente sería que efectivamente las instituciones públicas, la administración se tendría que volcar constantemente, permanentemente, prioritariamente sobre estos territorios para asegurar que efectivamente la actividad es sostenible. Y ojo, que tiene competidores muy serios el olivar tradicional. Y por lo tanto, yo de verdad creo que no hay ningún tipo de problema, que todos son ventajas. Quiero pensar también que cuando ha habido personas que han firmado en contra es porque habrán manejado algún tipo de información pues que no encaja con la que yo estoy aquí ahora mismo trasladando y que en mi opinión es la que honestamente reconoce y recoge el expediente. Si eso es así, y a mí me gustaría verla, porque seguro que hay algún tipo de argumentación jurídica o de otra naturaleza que esté sustentando esa posición. Yo parto de esa actitud comprensiva, pero vamos a verlo y vamos a someterlo al criterio, a la deliberación, a una revisión por pares, casi, ¿no? Y si es, como yo creo, infundado, pues tratemos de solventar este escollo, porque creo que estamos a tiempo. Yo desde luego no pierdo la esperanza y voy a hacer todo lo posible a título personal. Yo aquí pinto muy poco, yo soy solamente un átomo dentro de un universo muy amplio, ¿no? Pero de verdad, y por supuesto, creo que buena parte de la discusión está muy contaminada, política y electoralmente incluso diría, ¿no? No ya políticamente o partidariamente, sino en el periodo electoral en el que estamos. Y quiero pensar que estamos a tiempo de recuperar el diálogo, la concordia y de que el expediente siga adelante. En estos momentos yo creo que formalmente no está retirado. Está presentado en UNESCO y está previsto que en octubre venga la evaluación de campo, esa tan compleja que antes apuntaba muy bien. Claro, es que cuidado, que una cosa es que nosotros estemos convencidos de que aquí se ha reconocido un valor universal, íntegro y auténtico y perfectamente documentado bibliográfica o documentalmente, cartográficamente en algunos casos, por ejemplo, para demostrar que los olivares que están aquí, que son todos tradicionales, ya estaban plantados en el siglo XIX, por ejemplo. Y otra cosa es que la evaluación diga, efectivamente, esto es así, esto merece estar dentro de la lista del patrimonio mundial porque tenemos un vacío que no nos podemos permitir. ¿Alguna pregunta más? Muy buenas, felicitarlos a los dos por la preciosa exposición que han puesto. Yo sencillamente voy a comentarles lo que se oye en la calle. En la zona C14, es la más grande de las 14 zonas, con mucha diferencia, en la que el parcelario es el más pequeño, más restringido y más número de propietarios hay. Esos propietarios tienen miedo, porque está muy bien, está precioso todo el trabajo realizado,
pero a la hora de las medidas coercitivas se ven clarísimamente que van fuertes, por lo menos lo que ellos han captado. Y lo que se han captado es que ahora mismo la PAC está forzando y cada vez va a haber menos subvenciones, eso es clarísimo. Sí, sí, la subvención de Europa tiene que ir, va anualmente, tiene que ir cayendo. Bueno, es lo que se está comentando y con lo que se está estudiando en la Delegación de Agricultura. Entonces, la manera de poner en valor la propiedad de uno, recordemos que la propiedad de esos señores, de esos pequeños propietarios agricultores, tratarán de darle la mejor solución. La mejor solución al olivar no hay otra que el seto. Y aquí hay alguien que sabe más que yo de olivares. Y el nombre ya lo asusta, que es paisaje del olivar. En el momento en que quite el 10x10 o el 12x12 y coloque el seto, te has cargado la foto. Y con la foto UNESCO no traga. Y va a estar vigilado. Y ese es el miedo que tienen. ¿Habría alguna forma de cambiar? Que no hay forma, porque es que lo dice el nombre. O de quitarle el miedo a esta gente. Nada más que eso. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. A ver, son muchas cosas. Para empezar, el seto no es viable en cualquier lugar. Yo tengo mis dudas, porque una de las razones fundamentales que sustentan la plantación de seto es la disponibilidad de agua abundante, cuidado. Y estamos hablando de una zona que en buena parte es de aguas salobres. Y estamos hablando de una zona, no toda, pero que es difícilmente reconvertible, no ya en seto, sino en regadío. Entonces, por ahí eso se podría discutir. Pero por otra parte, insisto, si la cuestión es que esos señores que, lógicamente, en función de su expectativa, pretenden que siga siendo rentable su explotación, tengan la posibilidad, la oportunidad de discernir, de seleccionar cuál de las opciones les compensa más y le conviene más. Hoy por hoy, en términos estrictos de mercado, el mantenimiento del olivar tradicional, claro que no es competitivo con respecto a otras fórmulas, pero por eso precisamente hay que buscar vías que lo permitan, y están ya presentes en esa política agrícola común que decía que va a reducir subsidios. Yo creo que de momento no está reduciendo, pero lo que sí está es reorientando la forma de recibir los subsidios. Y, por ejemplo, ya hay un programa sectorial aprobado para el apoyo del olivar tradicional y, bueno, se establecen una serie de requisitos dependientes de régimen de cultivo, etcétera, pero, por ejemplo, que también se prevé que se aplique en el caso de que se haya delimitado previamente como zona de interés patrimonial, porque se ha dado la circunstancia, por ejemplo, de que los olivares milenarios de la Senia, que no están en pendiente ni están aterrazados, pero hablamos de olivares milenarios, porque no, y ahí se va a ir metiendo también. Pero es que también estamos viendo fórmulas de tratar de revalorizar estos aceites procedentes de olivares tradicionales, que significa definir el concepto, que es un concepto que manejamos muy alegremente todos, yo el primero, y no hemos logrado definir la esencia de lo que es el olivar tradicional, ni dónde está, ni delimitarlo, para que pueda ser certificado el aceite procedente de esos olivares. Ya hay en los lineales botellas de aceite que ponen esa marca. Insisto, que seamos capaces de buscar en la tradición elementos de renovación que den sentido a que esa forma de vida, porque cuidado, esto es también importante. Claro que el seto es más rentable, pero ¿y en términos territoriales? ¿Esa actividad económica está anclada al territorio o está pensada más para las inversiones y para sacar el beneficio que repercuta fuera de los territorios donde están asentados los olivares? Que aquí la evaluación yo creo que hay que hacerlo también desde una perspectiva más amplia, como decía antes, primando lo territorial sobre incluso lo sectorial en ocasiones. No sé si le he respondido, pero bueno, este tema evidentemente da para mucho, muy polémico, yo lo entiendo, y hay que seguir hablando, claro. Antonio. Pablo. Bueno,
Buenas noches a todos. A pesar de que estoy en un momento de mi trayectoria en la que prefiero escuchar y no entrar en controversia con nadie, en la realidad, y me lo había prometido a mí mismo, pero bueno, voy a hacer dos observaciones pequeñitas que me parece que por lo menos aporto algo al debate. Al deán lo emplazo, luego cuando nos tomemos una cerveza echar un ratito. A mí me gustaría que habláramos. Alguna vez hemos tenido ocasión sobre ese tema, pero a pesar de que yo no he cumplido con las expectativas que me marqué a mí mismo, con la tesis con Pedro, sigo empecinado en que antes de cambiar vamos, antes, mientras pueda, hacer algo más de lo que estoy haciendo, ¿no? Eso por ahí, y luego lo vemos en particular. Ese tema es también muy controvertido porque era un tema claramente de conocimiento en cuanto a cómo se estructura el crecimiento de una catedral. Concretamente esta es muy especial en ese sentido, efectivamente. Pero bueno, no voy a hablar de... No, sí quería hablar del otro, que me parece más que la gente que lo conocen ustedes todos menos. Yo no es que sepa mucho de olivar, pero actualmente sí es verdad que me dedico mucho tiempo al olivar. Y entonces, en mi caso, sucede que hay una finca que está muy cerquita de Porcuna, y está al lado de Villardón Pardo, y está cerca de Arjona. Y está incluida dentro de la superficie que está delimitada para... ¿De la zona de amortiguamiento? Sí. Claro, yo cuando me enteré, pues me dijeron, ¿a ti qué te parece? Digo, es que yo no tengo ni idea de si eso es bueno o es malo para mi explotación, porque yo la explotación, aparte de que cuando la miro estoy enamorada de ella, porque estoy enamorado de ella, pero claro, me tiene que dar de comer, si no vamos mal, vamos muy mal, me voy a quedar sin explotación y me voy a arruinar. Entonces, le pregunto al presidente de mi cooperativa, que además es mi sobrino, con el que tengo muy buena relación, y es joven, es ingeniero agrónomo, es muy preparado, digo, Álvaro, ¿esto nos interesa o no? Porque la familia tenemos por allí más, que ya hemos partido y ellos también tienen. Y dice, tío Pablo, es que no sabemos nada de las ventajas ni de los inconvenientes, y tú lo has puesto de manifiesto. Es que no se puede proponer un cambio a cualquier persona que tenga su explotación en su sitio, la posibilidad de un bien de interés cultural que está en permanente cambio. ¿Cómo se come eso? Porque la catedral la fosilizamos un poco, definimos cuáles son los elementos que hay que proteger, que son imprescindibles, y no creo que les pase nada. Pero el olivar está cambiando continuamente, y perdóname que no esté de acuerdo contigo. Yo he luchado muchísimo en mi etapa de presidente de la Federación de Cooperativas de Jaén, de FAECA, que se llamaba en aquel momento, ahora se llama Cooperativa Agroalimentaria, para que se impusiera el olivar en seto. Porque nosotros tenemos que competir en un mercado con el precio del aceite, y si nosotros lo producimos un 30 o un 40% más caro que lo producen en seto, no somos competitivos y no podemos competir. Y tenemos un olivar tradicional precioso, pero no entramos en el mercado. Es que el mercado es muy duro, igual que este que viene a hacer las revisiones también, ¿no? Pues el mercado es terrible, y como lleguemos allí con precios de costo por donde andamos, no nos comemos un pimiento, con todo el respeto, vamos. Y nuestra obligación es, yo creo que ir cambiando con el devenir del tiempo, pero de manera que el olivar sea rentable. Es una producción para abastecer efectivamente de alimentación a la población y a los propietarios dentro de un orden del que se establezca para todos, o bien se establece un régimen especial, que el que lo quiera aceptar y lo tenga en cuenta y se conozca y cuáles son las consecuencias, porque lo adopte. Porque tenemos encima, y ya termino, otro tema muy importante, que son los de los paneles solares. Yo me asomo al castillo ahora cuando voy, que me encanta hacerlo, me paso un buen rato allí solo mirando, y cada vez hay más paneles solares y menos olivos. Pero es que para el que no lo sepa, los paneles solares es que no hay que hacerles ningún contrato. Llega un señor, te los pone, te paga todos los meses o una vez al año la renta y te da un contrato de 30 años. Bueno, es que se te abre, a ti te parece un contrato magnífico. Claro, yo eso no lo haría nunca, aunque me quedaran 30 años de vida. Yo
Los olivos los quiero, forman parte de mi vida, no puedo estar sin ellos, pero que nos comprendan a los agricultores que es lógico y natural que defendamos lo que tenemos. Ahora bien, hay que armarse de razones y luego de soluciones para poder hacer viable eso, si no, nunca lo va a hacer. Nada más, gracias. Ahora, no, sí, estoy completamente de acuerdo. Es que de otra manera no tiene sentido. Y es que precisamente eso es lo que se busca. Porque si no hay actividad agrícola, ya está. Ya está, no hay nada. Entonces, claro, fácil no es. Y alternativas, claro que existen. Bueno, ¿qué queremos? Esta es la gran cuestión. Sobre la información, pues sí, es verdad que toda información siempre es poca cuando se trata de cambios tan importantes. Y más en un colectivo que tradicionalmente pues ha sido remiso al cambio, esto también hay que decirlo, ¿no? Y bueno, ya digo que creo que antes de retirar la candidatura habría que hacer un esfuerzo de volver a este tipo de debates, tenerlo en el seno de la Comisión Institucional. Ahí ya se debatió, ahí ya se resolvieron cuestiones técnicas como, por ejemplo, las posibles afecciones a la propiedad o a la gestión de la tierra, y ya se transmitieron respuestas técnicas. Igual no llegó con la suficiente claridad, celeridad o generalización al colectivo de agricultores, pero bueno, había dentro de la Comisión Institucional determinados colectivos representados que también tenían la misión de hacer eso. Porque es verdad que hasta 5 minutos antes de retirarse, de anunciarse la retirada, todo se había aprobado por unanimidad. Me ha recordado un poco a alguna... Quiero decir que... y ahora ya más en terreno personal, y yo también he hecho esa reflexión que decía Antonio en alguna ocasión, si es que no tenemos remedio, ¿no? Y yo quiero creer que sí tenemos remedio, y quiero creer que debemos ir superando determinados, no sé, yo creo que pecamos en muchos casos de localismos, de personalismos, de protagonismos, de simplismos también, hay que decirlo, ¿no? Y bueno, eso no nos hace bien, en cualquier caso. Bien, había una palabra pedida por Antonio. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Es para preguntarle al deán, porque, bueno, una respuesta muy rápida sería. Hay muchas personas que me han comentado que nunca se ha llegado a buscar en el archivo de India la posible influencia. No sé si eso será o no, porque yo entiendo que lo habrán buscado, será el primer paso. O sea, eso se ha dado, es lógico lo que en el archivo pienso. de India se ha sacado documentación de gente de Jaén que ha trabajado, que son canteros, y ha salido todo a la luz. Vamos, yo tengo sacado todo lo del obispo y publicado lo del obispo Toral, el de Úbedas, de Costa, que también en la tesis doctoral ha hecho lo mismo Mercedes Moreno Partal. Y con todo lo que hay ahí no queda acreditado la influencia latinoamericana. No tanto, no tanto. Bueno, seguramente para la UNESCO, es decir, quiero decir, no tanto, sí, hay mucho trasiego. Es decir, la exposición que hubo de Tornavieja, aquí tenemos 2 cuadros de México maravillosos en la catedral. ¿Cómo vienen aquí? Pues porque seguramente un indiano, Pedro Pablo López de los Arcos, que era de Ibros, pues paisano de Antonio, pues los mandó aquí. Hay mucha correspondencia de lo que manda plata, funda una cátedra en la Universidad de Baeza, funda un pósito en Ibros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay toda una serie de correspondencia, y de lo de la globalización creemos que es de ahora, ¿no? Pero ha existido desde siempre, evidentemente no la velocidad que tiene. Vale. Pero yo creo que es importante que esta tesis se publique cuanto antes, porque tiene todo un trabajo muy importante que no es simplemente que
que los clásicos de la historia del arte pues dijesen que esta catedral se ha hecho siguiendo el modelo de la de Jaén. No, es que ahí está demostrado pues como hay una asunción perfecta del lenguaje de Vandelvira, que evidentemente no es una imitación mimética de lo que se había hecho aquí, pero que sí muestra ese influjo que le da la excepcionalidad mundial. Luego, una segunda cuestión, ha comentado que ya quedó claro cómo debe ser, digamos, la reforma o las obras que se van a cometer en el entorno de la catedral, como recientemente se han hecho algunas actuaciones. Mi pregunta es si el ayuntamiento, el que sea, el de antes, el de ahora, los servicios de urbanismo, están acometiendo esas reformas siguiendo esos criterios o no, porque luego nos encontramos actuaciones, bueno, fue muy sonado lo de la calle de las tapas, pero como teóricamente ahí tiene que haber una serie de actuaciones y a veces nos encontramos en esta ciudad que gobierne quien gobierne, se siguen haciendo las cosas mal o igual de mal, muchas veces por la cuestión económica. Entonces simplemente, como ese manual existe, pues saber si se está siguiendo las directrices. Y ya por último, si es adecuado o no retomar el expediente y volver a acometerlo. Ya sabemos que ya tenemos la techumbre arreglada, los sistemas, o sea, las vidrieras, pero claro, yo que también he hecho en falta lo que pasa siempre con Jaén, que se le trata mejor, es decir, cuando Medina Zara en Córdoba se propone la candidatura, se consigue en el 2018, se llega a un acuerdo para que no haya ninguna otra candidatura, para que no tenga competencia, y encima se le hizo una aportación, no sé si de 4 millones de euros de la Junta de Andalucía para ir con los deberes hechos, cosa que creo que en Jaén no ha llegado. Bueno, pues después se han hecho una serie de cosas, pero quiero decir que en otras ciudades se dice, oye, vamos por el patrimonio de la humanidad de este sitio, pero antes de hacerlo, es lo que digo, para Jaén habría que decir el entorno, y no ir con las migajas de, venga, este año esto, el año que viene la acera, el año que viene... Y Hombre, bueno, es un poco eso, creo que es lo que necesitamos en Jaén. La cuestión de pavimento y demás sí se ha mejorado, tapa incluida. No sé si es una referencia a los bares, a la concentración de bares que hay en la calle Maestra de las tapas. A todas. Pero por ejemplo la cuestión de la fachada y de la señalética no se ha abordado todavía. Y luego hay cuestiones que son privadas porque la calva esta que hay aquí es de un particular. ¿Qué hace el ayuntamiento? Bueno, pues todo eso hay que hace impulsar. un jardincito arqueológico donde se ven esos, yo creo que, y luego evidentemente, es decir, hay una cuota de expediente que hay que presentar y hay cola, y hay cola. El problema es que cuando te retiras pues te tienes que poner otra vez en fila. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Que yo quiero decir que aunque sea muy escéptico, yo creo que la catedral tiene motivos sobrados para obtener la declaración. Si la obtiene o no la obtiene, eso yo no sé, pero que tiene motivos más que sobrados. Es una catedral que está perfectamente terminada, con una belleza inaudita, que lo importante es la arquitectura, porque nosotros no tenemos Velázquez, ni Murillo, ni Goya, ni nada de eso, no somos la catedral de Sevilla, pero desde el punto de vista arquitectónico yo creo que tiene un valor excepcional y merece. Ahora, eso ya depende de muchas circunstancias, muchas coordenadas, como muy bien ha dicho Juan Manuel Farabiñán, sigue habiendo muchos lobbies y en la ONU hay muchos lobbies, entonces pues habrá que trabajar por ahí también. A propósito de eso, hay una cosa, bueno, ya entra un poco en el debate, el concepto de modelo realmente es que, vamos a ver, hay un documento que se ha manejado mucho en esta tesis, hay un manuscrito en la Biblioteca Nacional de un arquitecto, en principio es anónimo, pero muy afín o muy en relación con Felipe II, en el que se describe cómo tiene que ser una catedral ideal. Y coincide, como ninguna otra catedral de España, con lo que se dice en ese manuscrito. Como eso iba dirigido a Felipe II, Felipe II tiene un control absoluto sobre la arquitectura y todos los proyectos de catedral americana tienen que pasar por la aprobación del rey. Ergo, si el modelo descrito está ahí y es coincidente con el de la Catedral de Jaén, por eso es comprensible que todas las catedrales que se hacen en América, por las grandes catedrales que se citan, son efectivamente construidas en el 17. Siguen eso. El torticero argumento de ICOMOS
se basó en que como se había muerto Van der Wiel en 1575, era imposible demostrar que las catedrales americanas fueran hijas de la de Jaén. Pero el argumento se puede volver de esa manera y así es como se ha trabajado en esta tesis. Y eso es lo que da el extraordinario parecido que hay de las 4 o las 6, son media docena de grandes catedrales americanas con la de Jaén. Y luego habría que también señalar otra cuestión, ahora que has dicho, que es, habría que explotar y analizar el influjo de Juan Bautista Villalpando, que está en Baeza, que está en Jaén, que lo llama el obispo Sarmiento en 1582, que debió, puesto que era alumno de Juan de Herrera, matemático y arquitecto, debió de conocer perfectamente el plano de Van der Wiel. Luego, unos años después, con un jesuita baezano, Jerónimo de Prado, que es biblista, hacen un comentario, una descripción del templo de Jerusalén, que a Felipe II le chiflaba. De hecho, costea Felipe II la edición en Roma, 3 volúmenes, yo creo que para puentear posibles problemas con la Inquisición, el mismo rey, y es una edición regia. Pues si nosotros vemos cómo Villalpando diseña el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado del templo de Jerusalén, cómo se le antoja a él, porque él pensaba que ese templo se había hecho ya con los órdenes clásicos. Es, a excepción de la sacristía y del sagrario, es la planta de nuestra catedral. Es, que lo hemos tenido expuesto y está todavía expuesto, una edición facsímil de esa obra en la exposición que hemos tenido sobre el cardenal Merino. Y se ve claramente, yo siempre cuando lo iba explicando digo, ¿eso qué es? Fijaros, es la catedral, es la catedral. Es decir, por eso dicen lo que decía Pedro de edificio modélico, y ellos se ponen bajo el amparo de Felipe II. Entonces ahí son una serie de circunstancias que en cierto modo pues nos hacen pensar que evidentemente la catedral, aunque no tengamos los planos de Van der Wiel, pero suponemos que en gran parte lo que luego a partir de Juan de Aranda Salazar en el siglo XVII se hace, responde en un tanto por ciento enorme al diseño vandelviriano, significaría pues precisamente que la catedral de Jaén sería el modelo de lo que Felipe II quería, avalado por el manuscrito de la Biblioteca Nacional y luego exportado a América a través del Patronato Regio. Bueno, siento, perdón, estamos ya en el límite del tiempo. Una última pregunta. Quería varias, pero ya únicamente quería preguntarle a Fran, desde el 2014, ¿cuántas veces que fue el último fiasco, cuántas veces se ha reunido la comisión que había en el ayuntamiento para la declaración? Con muy pocas palabras también, ¿cómo ha actuado el ayuntamiento y la política en general, aparte del bla, 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 con la catedral y la declaración, que todo el mundo se le llena la boca? ¿Y qué ayuntamiento ha sido el que más se ha entusiasmado por el proyecto, si es que ha habido alguno? Como le dijo el Señor a la cananea, grande es tu fe. No, broma aparte. Pues de cara al tercer expediente nos hemos reunido 2 veces. Yo creo que no hay por qué reunirse tanto. Yo soy enemigo de las reuniones, sobre todo porque lo que hay que hacer es intervenir sabiendo cuáles son las líneas de intervención que están claramente fijadas. Yo creo que cada ayuntamiento a su modo ha querido llevar adelante el expediente. Y lo que sí pienso decir es que, a mí dicen que soy muy controlador, quien hace el expediente tiene que tener alguien por encima que lo controle. Alguien del ayuntamiento o una persona que nombre el ayuntamiento de reconocido prestigio, pero que controle al que hace el expediente, porque si no, cree que es la última instancia, y no puede ser la última instancia vista la experiencia que hemos tenido, sobre todo la primera. No se puede consentir que se haga un expediente y que luego se diga, cuando no se ha dicho, que ya se había advertido de la deficiencia. ¿Todas que has hecho tú? Porque esto sí. Y no voy a decir cuánto. Tomando cerveza lo digo. Ahora no. Porque además no está grabando Modesto. Hombre, hay que controlar.
Cuando decir por aquí, por aquí, por aquí, claro, que no puede ser ese convertirse en última instancia, no. Yo me ofrezco, porque como soy muy controlador, sin gratis et amore, por la catedral, pues ya está. Bueno, pues concluimos. Yo creo que en el fondo hay optimismo, cierta esperanza, ¿no? No hay que ser optimistas tontamente, pero sí razonablemente optimistas, por lo menos esperanzados, ¿no? Eso es lo que yo creo. Habíamos cerrado, venga, cuenta rápidamente. Ahora vamos a terminar. Sí, bueno, yo quería decirles algo. Recientemente tuvimos la oportunidad de la Junta Directiva de, en fin, iniciando algunas actividades de tipo cultural complementarias fuera de los encuentros que hacemos, ¿no? Visitar el taller y la academia de Paco Garrillo. Paco Garrillo, de los hijos de Paco Garrillo, ¿no? Bueno, pero el que nos atendiste fuiste tú, ¿eh? Exacto. Y bueno, la verdad es que fue interesantísimo y esa visita de tipo cultural nos dejó sorprendidos de cómo se crea un grabado, cómo se hace todo el proceso de producción, de creación y producción de un grabado, ¿no? Entonces tomamos conciencia de que realmente el obsequio que estamos haciendo aquí habitualmente, esta serie limitada, ¿no? Cuyo autor es Paco Garrillo, pues no es una lámina que estamos entregando, no es un grabado que estamos entregando, simplemente yo saqué la impresión de que realmente es una obra de arte. Una obra de arte que desde luego hay que agradecer a Paco y darle enhorabuena por todo ese proceso artesanal, tradicional, tan difícil, al fin y al cabo, ¿no? De la producción de tu grabado. Entonces, Paco, ya es un honor entregar un no sé qué tuyo, ¿eh? Y, por supuesto, para nuestros ponentes, daros las gracias. Estáis en vuestra casa, aunque no sea nuestra, pero en este ratillo que estamos aquí sí lo es. Y bueno, daros las gracias por estar aquí, por vuestra aportación, querido Fran, como siempre extraordinaria. Y bueno, y a ustedes pues darnos las gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos y por intervenir en el debate, y les animo a que sigan viniendo. El día 17 concluimos el curso, este curso, con otro encuentro. ¿No, José Luis? ¿Cómo se llama? La música latinoamericana en Jaén. Bueno, a lo mejor incluso podemos hacer allí abajo... La influencia de la música latinoamericana en Jaén, ¿no? Quizá podamos hacer en el patio alguna pequeña demostración con los músicos, que parece que se nos van a dejar. Muy bien, pues entregamos los cuadros, Pedro y yo. Bueno, pues precisamente es un grabado de la Catedral de Jaén, ¿no? Un grabado que lleva detrás un trabajo artesanal tremendo y exhaustivo y apasionante. Así es que, Fran, sabemos que te va a gustar, no podría ser otra cosa. Así es que para que tengas también un recuerdo nuestro. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora nos vamos a tomar una cervecilla fresquita, ¿no?